¿verdad? Conforme el don que Dios nos ha dado. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Aunque más bien, ¿verdad?, no son hechos de los apóstoles, sino son hechos del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles, o por mano de los apóstoles. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Gloria a Dios. Bueno, creo que ya la mayoría lo encontró, ¿verdad? Está después de San Juan y antes de Romanos. Entre el Evangelio de San Juan y la carta a los Romanos se localiza el libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia pidiéndote que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, que pongas tus palabras en mi mente y en mi corazón y que tus palabras sean de edificación para tu iglesia. En el nombre santo de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Todos tomamos lugar. Voy a compartir el tema: el bautismo en Espíritu Santo. El bautismo en Espíritu Santo. El bautismo en agua es sumergir o sumergirse dentro del agua, por lo que el bautismo en Espíritu Santo es ser cubierto por dentro y por fuera, esto es, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es sumergirse dentro del Espíritu Santo, pero también es ser lleno por dentro, de tal manera que una persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo está llena del Espíritu Santo. Es por fuera, pero también por dentro. Hemos visto que existe, ¿verdad?, primeramente el bautismo en agua,
y que el bautismo en agua es de dos tipos, uno el que mandó Jesús y el otro el de Juan el Bautista. También, ¿verdad? Compartimos el bautismo en fuego, que son las pruebas que vienen al cristiano. Ahora, el bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en fuego no los practican o no depende del ser humano. Nosotros no podemos decirle, miren, ya lo bautizamos en agua y ahora lo vamos a bautizar en fuego. Ni tampoco decirle, ahora lo vamos a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso nada más depende de Dios. Eso depende únicamente de Dios. Dios sabe cuándo y en qué momento puede bautizar a una persona en fuego y cuándo y en qué momento puede bautizar a una persona o a un grupo de personas con el Espíritu Santo. Este es un tema bastante interesante, pero también bastante delicado. Hay tres tipos de lenguas: lenguas humanas, gemidos indecibles y lengua desconocida usándose intérprete, que es la que el apóstol Pablo habla a los Corintios. Veamos 1 Corintios capítulo 14, versos 4 y 5. Está delante de Romanos. Primera carta a los Corintios, para que nosotros sepamos, ¿verdad? Ya que el bautismo en Espíritu Santo está directamente relacionado con la manifestación en lenguas. Mas, sin embargo, también debemos de notar que en la iglesia se manifiestan tres tipos de lenguas. Entonces, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4 y 5 dice así: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, la lengua que se habla, pero que no se entiende, debe de haber un intérprete. Cuando una persona se pone a orar en una lengua desconocida y que está orando mucho tiempo, debe de existir alguien que interprete esas lenguas para que sean entendibles a la iglesia y la iglesia sea edificada. Pero volvemos. El bautismo en el Espíritu Santo debe ser lleno del Espíritu Santo, bautizado con lenguas, dice, como de fuego. No dice que sea de fuego, sino como. Y esa palabra como es un símil, es decir, similar o parecido, o tiene la forma, pero no es. Cuando leemos aquí en la promesa de Jesús, primero vemos Hechos capítulo 1, versículo 5. O sea, regresamos, vamos a estar en Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa fue la promesa que hizo Jesús antes de ascender al cielo. Antes que se fuera, Él hizo la promesa que el bautismo que Juan realizó
fue con agua, pero que los apóstoles, que la iglesia, seríamos bautizados con el Espíritu Santo. También vemos en Hechos 4:8, más vamos a estar en el libro de los Hechos. Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en Pedro, dándole la unción, dándole la sabiduría, dándole el poder, dándole el discernimiento, dándole el conocimiento, de tal manera que una persona que esté llena del Espíritu Santo tiene el respaldo completo de Dios. También en el verso 41 de ese mismo capítulo, verso 31, 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una persona que esté llena del Espíritu Santo tiene el poder, tiene la autoridad para hablar la palabra de Dios, para hablar con autoridad, con toda seguridad, con toda convicción, la palabra del Señor. También vemos en el capítulo 6 de ese mismo libro de Hechos, 6:3. Del 3 al 8. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Una persona que esté llena del Espíritu Santo tiene, ¿verdad?, el don de milagros. Una persona llena del Espíritu Santo puede orar por un enfermo y ser sanado. Puede también fácilmente echar fuera demonios, además de el poder para predicar la palabra del Señor. Capítulo 7, verso 55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En este caso, Esteban, que está a punto, ¿verdad?, de ser o de partir de este mundo, que estaba sentenciado a muerte, a punto de ser apedreado. Él pudo ver el cielo abierto, él pudo visualizar, tuvo
ese don de parte de Dios de ver el cielo y la gloria de Dios y ver a Jesús sentado a la derecha del Padre. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, está investida de poder y sabe perfectamente en qué posición está, o sabe perfectamente la seguridad de su salvación. Y la muerte para el que está lleno del Espíritu Santo es ganancia. Por eso Esteban no renunció, ¿verdad?, a la muerte, sino que se enfrentó. Y él les dijo lo que estaba visualizando. Vemos también capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recibió un don, recibió sanidad y fue lleno del Espíritu Santo. Este es Saulo. ¿De qué manera fue lleno? De manera personal. Capítulo 11, verso 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Así que vemos de qué manera las personas fueron llenas del Espíritu Santo y cómo la llenura del Espíritu Santo está directamente relacionada con el arrepentimiento de las personas. Capítulo 13, versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces Saulo, que es Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, ejerciendo su ministerio apostólico. Capítulo 13, verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces vemos de qué manera la iglesia apostólica estaba llena del Espíritu Santo, y por lo cual ellos llevaron el Evangelio a diferentes lugares y se enfrentaron contra las fuerzas del enemigo. Se enfrentaron echando fuera demonios, pero también se enfrentaron a la persecución. Muchos, ¿verdad?, fueron muertos, pero no negaron su fe, sino que se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que estaba en ellos les dio el poder para enfrentar al enemigo. Continuamos. Entonces vimos ya la llenura del Espíritu Santo. Ahora vemos el hablar en lenguas humanas. Hechos 10:46. Hechos 10:46. Dice: porque los oían que hablaban
en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando nosotros, al analizar este pasaje de los Hechos, vemos también, aprovechando el capítulo 19, verso 6, antes de regresar al capítulo 2. Hechos 19, 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora nosotros vemos acerca de este tipo de lenguas. La lengua que vemos en las iglesias donde se habla en lenguas, pero se necesita que alguien interprete para que la iglesia pueda entender el mensaje. De otra manera, ¿verdad?, no se puede entender. Pero existen estas lenguas humanas, como el caso, ¿verdad?, de Hechos capítulo 2, cuando por primera vez descendió el Espíritu Santo en el... Dice el escritor que cada una de las personas que estaban presentes en ese momento, habían judíos de diferentes naciones y estaban congregados para la fiesta, o por causa de la fiesta habían llegado a adorar a Jerusalén. Y habían de diferentes nacionalidades. Obviamente que cada uno de los judíos, por cuanto venían de diferente nacionalidad, hablaban diferentes lenguas, pero hablaban la lengua en común, la hebrea y la griega. El lenguaje griego era el lenguaje, en ese momento era el lenguaje universal. Pero en el día de Pentecostés, los 120 que estaban orando, estaban juntos, unidos en oración, cuando vino el Espíritu Santo con forma como fuego. El Espíritu Santo posó sobre todos ellos, pero con forma como lengua de fuego. No era literalmente fuego, sino que tenía la forma de fuego. Visiblemente se veía como que la iglesia ardía en llamas, pero las lenguas eran como de fuego. Igual que cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía, no era prácticamente una llama de fuego, sino que era forma de llama de fuego, pero no era literalmente el fuego, sino que era Dios quien estaba en la zarza y manifestándose como fuego para Moisés. Pero en el día de Pentecostés se presenta el Espíritu Santo, bautiza a la iglesia, los llena, pero toma la forma de lenguas de fuego. Ahora bien, este tipo de manifestación, dice, hablaron en lenguas. Cada uno de los 120, posiblemente cada uno de ellos habló en una lengua distinta, pero eran lenguas humanas. ¿Qué significa esto? Que como habían personas de diferentes nacionalidades, ellos hablaron en lenguas conocidas. Posiblemente francés, inglés, hasta portugués, español, italiano, o sea, diferentes tipos de lenguaje, pero lenguas conocidas, lenguas que existen, lenguas que si una persona, ¿verdad?,
se fue a la universidad a estudiar en lenguas y de repente está en el culto y el pastor, ¿verdad?, empieza a hablar en lenguas. La persona que haya estudiado lenguas, si el pastor está hablando en lengua humana, en lenguas conocidas, una persona que haya estudiado lenguas puede entenderlas. O también se han dado los casos en que en las congregaciones hay gente que habla una lengua nativa. De repente, ¿verdad?, hablan en maya o en quiché. Y el pastor de repente habla en una lengua, pero solamente lo va a entender la persona que habla esa lengua. ¿Por qué? Porque el mensaje está siendo exclusivamente para la persona. De repente empieza a orar en lengua maya, pero el mensaje que Dios le da es especialmente para esa persona que es su lengua materna, su lengua nativa. Entonces, en el caso de Pentecostés, como venían muchos de diferentes nacionalidades, sirvió para que cada uno de ellos viera el poder de Dios, de tal manera que quedaron sorprendidos como los judíos que eran de ahí de Jerusalén, que pues era su lugar de origen. ¿Cómo es posible que ellos, estando ahí en Jerusalén, ahora ellos pudieran hablar lenguas desconocidas para ellos, pero que se hablaban en diferentes naciones? Eso fue para dar evidencia del poder del Espíritu Santo, pero también para dar evidencia de la llenura del Espíritu Santo en cada uno de los 120. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas humanas conocidas. Quizá no para todos, pero sí para cada uno su lengua era conocida. De tal manera que ellos glorificaban a Dios y exaltaban el nombre de Dios en diferentes lenguas. Pero cada persona que había venido de muy lejos, de una lengua lejana, no conocida, ahora podía entender el mensaje de Dios. Ahora en su propia lengua nativa entendía la palabra del Señor sin necesidad de traductor. Esas son las lenguas humanas, que no es muy común que se den en las iglesias, ¿verdad? Salvo, ¿verdad?, en iglesias donde la gente llega de diferentes nacionalidades y diferentes lenguas, pero sí se dan. No se dan, solamente depende de Dios en qué momento ve la necesidad de manifestar esa lengua. Entonces nos dice que cada extranjero en Jerusalén oía hablar en su propia lengua la palabra de Dios. El propósito era comunicar la palabra a todos los presentes. Vemos Hechos 4:33. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia para sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo, ya habían sido bautizados y ahora ellos tenían poder para testificar de la resurrección del Señor. También nosotros podemos notar en Hechos 6:8 que vimos, ¿verdad? Pero ahora solamente, de qué manera
Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pero lleno de gracia y de poder, haciendo grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, aunque no figuraba dentro de los grandes, al ser elegido y ser lleno del Espíritu Santo, él se enfrentó a los fariseos, se enfrentó dándoles una predicación muy profunda, pero no pudieron resistirlo, no pudieron enfrentarlo, no pudieron presentarle batalla, porque como estaba lleno del Espíritu Santo, entonces prácticamente era un paso, y el que estaba haciendo la obra era el Espíritu Santo. Por ese motivo no pudieron enfrentarlo, sino que lo que hicieron fue apedrearlo. En Hechos 8:19 también vemos de qué manera Saulo dice, verso 18 y 19: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Una de las formas que también se dio, ¿verdad?, fue la imposición de manos. Aunque la persona se le haya impuesto la mano, pero fue el Espíritu Santo quien bautizó. Si en el caso de el día de Pentecostés, no fue por ni imposición de manos, ni fue por que las personas hayan decidido, sino que fue designio de Dios haberlo bautizado. Y concluyo, ¿verdad?, con la reunión de Cornelio y Pedro. Cornelio estaba orando y un ángel se le apareció para decirle que era necesario que mandara a llamar a Pedro, que le diera a conocer el Evangelio, que le predicara la salvación, ya que Cornelio era una persona bondadosa, caritativa, que había hecho obras de caridad, y por las obras de caridad que él había realizado, Dios dijo: bueno, como he visto que tienes un buen corazón y eres una buena persona, pues te voy a poner los medios para que seas salvo. Ve y busca a Simón Pedro y él te va a predicar el Evangelio. Cornelio por sí mismo no era salvo, aunque hacía limosnas, aunque hacía buenas obras. Fue necesario recibir a Cristo en su corazón, fue necesario que escuchara el Evangelio para que alcanzara la salvación. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ya Cornelio había invitado a sus vecinos y familiares para escuchar el mensaje que Dios le daría a Cornelio en labios del apóstol Pedro. Pedro empezó a predicar, y cuando Pedro empieza a predicar, entonces el Espíritu Santo descendió sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dependió de Pedro, dependió de Dios. Así que el bautismo en el Espíritu Santo
no depende de las personas. O sea, nosotros no le podemos decir, hermano, venga y va a ser lleno del Espíritu Santo. Podemos nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo. Podemos buscar la unción a través del ayuno y la oración. Podemos estar orando siempre, orando y pidiendo. Incluso Jesús dijo, ¿verdad? Pedid y se los dará, tocad y se los abrirá. Porque dice, ¿y quién dice que pidiera el Espíritu Santo mi Padre no se lo dará? Pues podemos nosotros orar y pedir, pero depende de Dios. Solamente Dios es el que decide en qué momento va a llenar del Espíritu Santo a una persona. La llenura del Espíritu Santo generalmente se manifiesta con la manifestación de hablar en lenguas, pero no siempre, ¿verdad? No es una ley. Hay personas que pueden estar llenas del Espíritu Santo sin que hayan manifestado hablar en lenguas. ¿Cómo nosotros lo podemos comprobar? Por los frutos, ¿verdad? Por el fruto del Espíritu Santo. Si una persona da buenos frutos, significa que está llena del Espíritu Santo. Obviamente los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros, si nuestra vida no ha sido transformada, no ha sido cambiada, podamos programar, ¿verdad? Buscar la llenura del Espíritu Santo en ayuno y oración, ya que es el propósito de la llenura, es cambiar la vida de la persona, investirla de poder para predicar el Evangelio. Es una persona que se llena, entonces va a predicar con autoridad, va a echar fuera demonios, va a orar por los enfermos y Dios va a respaldar sus palabras. Póngase de pie y oramos, que podamos nosotros entender de qué manera o para qué Dios nos ha bautizado. El bautismo es para recibir poder para predicar el Evangelio. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos puedan anhelar en sus corazones, Señor, esa llenura del Espíritu Santo, de buscarte en ayuno y oración, de estar, Señor, postrados ante tu presencia, pero sobre todo, Señor, de santificarse, de ser santos delante de ti, ya que como tú eres santo, Señor, necesitas un cuerpo santo para llenarlo. En esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido que quede grabado en el corazón de cada uno de mis hermanos, que este mensaje, Señor, sea para edificación. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Padre, que tu palabra sea para bendición, sea para fortaleza, y que cada uno, Señor, pueda buscar tu presencia y pueda buscar esa llenura del Espíritu Santo y ser investido con poder y autoridad para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, pero sobre todo, Señor, para predicar con entusiasmo tu palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús, en esta hora, Padre, pongo la vida de mis hermanos, Señor, en tus manos, que tú seas, Señor, ministrando tu presencia.